Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. El día de hoy ha sido muy movido, sobre todo en la ciudad de Caracas, por la fuerte presencia policial en distintos puntos de la ciudad. También las movilizaciones convocadas el día de hoy, tanto por el oficialismo como por la oposición venezolana. Vimos que ya concluyó la marcha que tenía como objeto de entregar un documento al rector Luis Emilio Rondón, en el cual él ratificaba que el informe de validación del 1% para la activación del referéndum revocatorio había sido entregado ya al Consejo Nacional Electoral. Se ha anunciado que no es hasta el 1 de agosto cuando va a haber un pronunciamiento oficial. Sin embargo, ayer veíamos cómo Jorge Rodríguez declaraba que iban a solicitar la nulidad de la MUD como organización política. Muchos venezolanos tienen dudas acerca de lo que hay en el ambiente, si hay o no hay referéndum revocatorio. ¿Cuál es su apreciación? Pareciera que no hay, ¿no? Y tiene que ver, bueno, con los errores que ha cometido la Mesa de la Unidad, sus divisiones, que fueron muy visibles hoy en la marcha. No esperaron a quien la convocó, a Capriles. Me llega información de que anda muy molesto por esa jugada que hizo Ramos Ayub hoy. Y bueno, la misma poca gente que asistió, no hay como mucho interés en este tema. Y yo creo que es que la oposición ha cometido un error al no medir bien el momento político que estamos viviendo. ¿En qué sentido no pudieran haberlo medido bien cuando hay un escenario económico importante que está expreso en el descontento de muchos venezolanos? Mismo, yo creo que la mayoría de los venezolanos plantea que no es momento del cálculo político, sino de ponernos todos a trabajar y salir de la emergencia económica. Y cuando tú evalúas el discurso, evalúas las propuestas, evalúas las acciones y lo cruzas además con la misma propuesta, la misma promesa que hizo la oposición de que la victoria de ellos en la Asamblea significaba abocarse a acabar con las colas. El 6 de diciembre se hacía la última cola y después de más de medio año lo que has visto en la oposición es una pelea entre ellos que se expresó mucho hoy en la marcha, una pelea por las candidaturas a gobernadores, una pelea por ver quién pudiera ser un candidato presidencial. Pues la misma gente empieza a decir, no, bueno, estos no están pendientes de la cola, del desabastecimiento, de la inflación, sino de sus intereses políticos, ¿no? Entonces pareciera que no, cometieron grandes errores, no empezaron en el tiempo que les correspondía, el 10 de enero, tardaron hasta abril debatiendo entre ellos hasta que dijeron, no, vamos a hacer todo al mismo tiempo, intentar la renuncia, intentar la Carta Democrática, tratar de demostrar que Nicolás no es venezolano y el referendo. Y bueno, eso no les dan los tiempos para este año. Luego cometen el error de entregar unas firmas con muchas firmas falsas, más de 3.000 menores de edad, más de 10.000 muertos, más de 600.000 firmas con errores, firmas que ellos mismos habían declarado que habían revisado. Y bueno, eso es un fraude legal, que era un poco lo que le solicitaba el compañero Jorge Rodríguez ayer. El artículo 32 de la Ley Orgánica del Partido dice que quien intente cometer un fraude queda anulado del proceso político electoral y tiene que volver a cumplir con todos los requisitos. En este sentido, ¿eso afectaría también la participación de la MUD en las elecciones regionales previstas para este año? Afecta la participación de la MUD como partido político. Tienen que volver a cumplir con todos los requisitos por cometer un fraude. Si tú vas a un banco y entregas un cheque con 3 firmas, porque son 3 cuentadantes y una de las firmas es chimba, anulas todo el cheque. No es que anulas una firma y las otras 2. Eso es un poco lo que le pasó a la Mesa de la Unidad y es sus errores. Nosotros no entregamos esas firmas por ellos, nosotros no las revisamos por ellos, las revisaron ellos mismos. Entonces, bueno, yo creo que hay como 2 dimensiones. Uno, el tino político del momento. Yo no creo que, y hoy se demostró en una marcha muy escuálida, con mucha división entre sus liderazgos, con mucha pelea interna, convocando a puntos distintos, no esperando al convocante para la movilización, sino arrancando sin él. No hay un tema de pelea interna y un tema de no tener tino. La opinión pública, los venezolanos, las venezolanas, los chavistas, los escuálidos, los que se declaran ninis, no quieren que nosotros nos pongamos a pelear por un coroto, quieren que nos pongamos a trabajar. Acerca de esas disputas internas que usted está señalando en el seno de la MUD, también ha habido referencias de disputas internas en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Jesús Chugo Torrialba hacía un señalamiento de que era necesario un diálogo interno en el seno de la MUD antes de acudir al diálogo convocado por el Gobierno Nacional, pero el día de ayer también el exministro Miguel Rodríguez Torres hacía un exhorto a un diálogo interno en las filas del Partido Socialista
Socialista Unido de Venezuela. Hoy en día hay pugnas internas en el Partido Socialista Unido de Venezuela en función de liderazgos. La diferencia entre la MUD y el chavismo es que el chavismo tiene un liderazgo claro, que es el del presidente Nicolás Maduro. Y hay una dirección colectiva que debate, que discute, que dialoga permanentemente, que debate distintos enfoques, asume decisiones y dice, nosotros hemos dicho, la prioridad para nosotros es resolver la emergencia económica. Por eso el presidente ha dicho, vamos a dialogar, 3 temas proponemos. Uno, que tiene que ver con el tema económico, en qué nos podemos poner de acuerdo para avanzar más rápido, para resolver más rápido. Ojalá la oposición entienda que ese es el principal problema y diga, depongo un rato mis aspiraciones y me pongo a la orden para colaborar, para ayudar. No estamos pidiendo que se vuelvan chavistas, estamos diciendo que en este momento es el momento de trabajar todos juntos por resolver los problemas del país. Segundo, la paz. Renunciar a cualquier forma violenta de hacer política, renunciar a la violencia, renunciar a las guarimbas. Y tercero, el respeto a la Constitución, a la democracia en las instituciones. Si ellos quieren poner otros puntos, que los pongan. Nosotros no tenemos problemas, no ponemos condiciones. Ahora, lo que sí es importante es que el debate interno de la MUD no frene al país. Entonces, por las peleas internas, por las aspiraciones internas que hoy se vieron reflejadas, por ver quién agarra más pantalla que otro, por los codazos internos de la oposición, no puede ser que el país no avance, que el país no discuta, que el país no dialogue. Precisamente antes de que partiera esta movilización de la oposición venezolana, el presidente del Parlamento, Ramos Ayub, ofrecía unas declaraciones en las cuales estaba señalando, asociando esta idea a lo que usted planteaba acerca del liderazgo, que el ministro de la Defensa debería asumir de facto la presidencia de la República porque el presidente Nicolás Maduro le había conferido más poderes. Y también hablaba acerca de las marramucias, estoy citando lo que decía el diputado, que está tratando de adelantar el Partido Socialista Unido de Venezuela, más se va a motivar el pueblo a la activación del referéndum revocatorio. ¿Existe una disputa en el liderazgo del Partido Socialista Unido de Venezuela? Bueno, él dice que más se va a activar, pero eso no fue lo que vimos en la marcha de hoy. Lo que vimos fue la pelea interna de ellos y muy poca movilización. Yo creo que el diputado Ramos Ayub le está pegando la presión. Tú ves las últimas ves las declaraciones, cómo él ha actuado, la irracionalidad con la que habla sobre los distintos poderes, cómo analiza las cosas, los planteamientos irracionales que hace. E indiscutiblemente es un diputado que está afectado por el nivel de presión que tiene encima, que se vuelve irracional, que se vuelve loco, que juega al loco. Y yo creo que la mayoría de los venezolanos rechazamos eso. Incluso tú hablas con gente de oposición y te dice, no, ese no es lo que yo planteo, esa no es la forma en que yo quisiera que un político asuma el debate, el diálogo, conduzca. La Asamblea Nacional pudo haber sido en este momento un gran espacio de encuentro nacional, de diálogo nacional. La irracionalidad en cómo el diputado Adeco Ramos Ayub está planteando la forma de hacer política, creo que es rechazada por la gran mayoría de los venezolanos. Seguramente hay un sector extremo, muy violento, muy fascista, que pueda sentirse reflejado en esa forma de hacer política. Pero estoy seguro que la mayoría de los venezolanos, que podemos tener diferencias, que podemos tener opiniones políticas distintas, pero que nos amamos como país, como pueblo, que queremos que nuestros hijos vivan en un país en paz, no queremos esa forma de hablar, de hacer, de analizar y de decir las cosas. Yo estoy muy preocupado, lo he dicho, y la misma oposición, cuando tú le dices, no, porque es que el presidente, no, ese no es nuestro vocero. Bueno, ¿para qué lo eligieron de presidente? Si nosotros hubiésemos tenido mayoría en la Asamblea Nacional, hubiésemos buscado a un liderazgo más responsable, más respetuoso. Es un liderazgo totalmente irresponsable en la forma de hacer la política. Ojalá se imponga en el seno de la oposición la racionalidad, la mesura, se imponga el amor, se imponga una forma, no que dejemos de tener diferencias, vamos a seguir teniendo diferencias, pero hay maneras de comunicar y de analizar las cosas. Entonces, a su juicio, ¿sí hay diálogo o no hay diálogo este año? El diputado Diosdado Cabello decía que no iba a haber revocatorio, no iba a haber diálogo. ¿Cuál es su opinión en este sentido? Creo que hay que seguir insistiendo. Creo que hay que seguir insistiendo. Yo no creo que sea una posición unánime en la oposición. Creo que hay diferencias en cuanto a este tema. Creo no, estoy seguro de eso. Hay muchísimos diputados de oposición que se acercan y dicen, nosotros no estamos de acuerdo con no sentarnos a discutir, a dialogar, y tratan de abrir puentes. Yo estoy seguro que la oposición, o por lo menos un sector de ella, se va a sentar a dialogar, se va a sentar a debatir, se va a sentar a acordar cosas por la paz del país. Y ojalá esos sectores de la oposición que creen en el diálogo se imponga y no se imponga la irracionalidad. Diputado, se nos está agotando el tiempo y quedan varios temas pendientes. Lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional cuando se presentaba la denominada Ley Candado, que busca tratar de resguardar el patrimonio nacional y tratar de alguna manera regular los acuerdos internacionales. En una situación de crisis como la que vive Venezuela, ¿es necesario hacer revisión de estos acuerdos internacionales como por ejemplo Petrocaribe?
Yo creo que la oposición no se cansa de mentir, ¿no? Ellos dicen que Venezuela regala los recursos naturales y eso es completamente falso. Tú revisas a detalle cada uno de los acuerdos internacionales, incluso Petrocaribe, y es un acuerdo extraordinario desde un punto de vista que diversifica el mercado petrolero. Venezuela a finales de los 90 vendía todo el petróleo de los Estados Unidos a $6, con $1 de descuento. Y declaró que la faja petrolífera no era petróleo, era bitumen. Eso era regalar el petróleo. No lo que hacemos hoy, que ese petróleo se convierte en pensiones, se convierte en barrio adentro, se convierte en 10 millones de estudiantes. Así que la oposición miente descaradamente. Diputado, usted fue ministro de Educación. Hoy el alcalde Carlos Ocariz presentaba un informe en el cual señalaba que había deserción en las escuelas por falta de alimentos y se exigía la reactivación del programa de alimentación. Hay cifras alarmantes, como que el 55% de los niños come 2 veces al día, el 5% una vez al día. ¿Qué opinión le merece esta situación que se está presentando en las escuelas? Bueno, hay que ver de qué hace el informe él, si es sobre sus escuelas municipales, si es sobre las escuelas estadales del gobernador de Miranda, que son un desastre, que no tienen buenos programas de alimentación escolar, que no tienen programas de alimentación escolar, que maltratan a los maestros. Yo siempre le he dicho, mira, ellos gobiernan, por lo menos en el municipio de Sucre, gobiernan el municipio, gobiernan la alcaldía mayor, gobiernan la gobernación. Eso debería ser una tacita de plata, debería tener las mejores escuelas, la mejor seguridad, la mejor recolección de la basura, los mejores servicios públicos. Deberían ser mejores si quisieran de verdad gobernar. Yo creo que ellos no tienen ninguna moral, menos el municipio de Sucre, para justificar absolutamente nada. Vamos a revisar las preguntas de la audiencia. Noticrítica pregunta, ¿a qué barrio ha llegado la bolsa de CLAP más de 3 veces repetidas? La bolsa de CLAP está llegando a 9.100 comunidades, según la última cifra que yo revisé. La meta nuestra es llegar a todas las comunidades y vamos a consolidar eso como un sistema de distribución distinto al de los bachaqueros. Nosotros tenemos que lograr acabar con el bachaquerismo, acabar con las colas, acabar con el desabastecimiento. Ese es el reto de los próximos 6 meses. Hay un inciso interesante y es que también en el Parlamento se habló de discriminación a través de las bolsas de las CLAP, así como se ha hablado, y lo ha dicho la diputada Elsa Solórzano, que se está criminalizando la pobreza. Son 2 palabras que son claves, sobre todo para el contexto y cómo se ha manejado políticamente el Partido Socialista Unido de Venezuela. La oposición siempre dice que nosotros discriminamos con las misiones, con las pensiones, con las viviendas. Nunca hemos pedido un carnet político por una vivienda, para una pensión, para una canaima, nunca lo vamos a pedir. Y además no vamos a descansar hasta que todo. Hay otra pregunta. Yo quisiera, por ejemplo, que los hijos de los diputados de oposición estudien en una escuela bolivariana y tengan su canaima y les llegue su clase. Y lo vamos a lograr. Más temprano que tarde lo vamos a lograr. Vamos a salir de esta emergencia y vamos a trabajar para que toda y todo el pueblo venezolano viva con dignidad. Alex pregunta, como joven, ¿qué esperanza le da la revolución a la juventud profesional para quedarse en Venezuela? Yo creo que la esperanza de Venezuela y la esperanza de la juventud es la misma juventud. Yo creo que Venezuela tiene muchas potencialidades para salir de esta emergencia, pero la principal es que su población es mayoritariamente joven y es la juventud más formada en 200 años de historia republicana. Para cerrar, la pregunta de Daniel Alberto Chacón, ¿cómo negociar con los mismos que han creado la crisis económica? No, nosotros no estamos planteando negociar, estamos planteando dialogar, respetar la paz, respetar la institucionalidad, respetarnos, garantizar la paz. Aquí, pase lo que pase, yo estoy seguro que vamos a superar, va a seguir existiendo un sector de la población que es chavista, un sector de la población que es opositor, y nosotros tenemos que convivir en paz, tenemos que respetar la democracia. No podemos utilizar la guarimba, el degollamiento como forma de hacer política. Bueno, le damos las gracias a Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias.